Hola, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por esos lados? Buenos días, Antonia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Salió a trotar, Antonia? ¿Salió ya a hacer ejercicio? Em, Dígame cómo están recibiendo la transmisión, por favor. Hola. Yo me echando para saber que soy un pequeño dictador, ¿no? Denme un poco de poder y verán lo terrible que puedo ser. Buenos días, buenos días. Buenos días, Gregoria. Feliz día de Reyes. Ariel, Ruth, se escucha bien. Ya, súper. No más censura a los sensuales que son desordenados. Se pasaron. Se pasaron. Ah, voy a enviar el enlace antes que se me olvide. Mientras van llegando, Juan Esteban Cáceres, buenos días, buenos días. Comenzamos en 4 minutos, así que tienen tiempo eh, para eso. Buenos días, aquí el enlace de hoy. Franklin, buenos días, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu nuevo libro? No alcancé el autor, pero era Karl Barth, ¿no? No estoy muy seguro. Apocalipsis. Enlace de la clase de hoy. Cualquier enlace. Eh, Tararatán, taratararán, tururutú, taratararán. Em, el audio sale cortado. Díganme por favor si el audio sigue saliendo mal, para cambiar entonces de cuenta. Todos somos Alf. Dígame cómo sale por favor el audio, antes de pasar a los temas serios de este día. Antes de pasar a los temas serios del día. Eh, la Celeste dice que el audio sale cortado, ¿ah? Y eso ocurre en Argentina. Díganme el resto, por favor, si el audio... A ver, me voy a escuchar. ¿Me obligan? ¿Me están obligando a escucharme? Acá dice, se ve y se escucha bien. Todos somos... Todos somos Alf. Y eso ocurre en Argentina. Díganme el resto, por favor, si el audio... A ver, me obligan a escucharme, ¿ah? Yo tengo un grupo de amigos que me dice que yo mando los audios en WhatsApp y después los escucho varias veces porque me gusta escucharme. Ah, ya, pero yo escucho bien, así que Celeste dice a ratos bien, a ratos mal, acá perfecto, dice Franklin. Uf, está Ana María Sandoval. Me portaré bien hoy día. Se escucha bien desde la República Independiente de Lampa, Javier Quevedo. Desde Colombia, todo bien. Perfect. 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 Eh, Oye, que son desordenados, se pasaron. Am, em, Se pasaron. Realmente, Andrea dice, mi esposo hace lo mismo, escucha varias veces los audios. Sí, yo siempre escucho mis audios y yo mando audios largos, ¿ah? Yo no soy, nadie puede competir contra mis audios. Si alguien osa enviarme un audio de casi 10 minutos, ¡pa! Lo rebato con uno de 30. Así que no compitan conmigo, por favor.
Estamos a... Uf, son las 9:05. Ya vamos a partir con la clase inmediatamente. Pucha, tenía música para partir hoy día. Miren, miren lo que les tenía para ustedes. Miren lo que les tenía a ustedes. Para partir este día que tenemos auto de fe en este curso. Después le hablo de los productos de mi cabello. Franklin. Imagínense cuando armemos el congreso de los hermenautas. Prepárense, vayan preparando sus pasos de baile para el congreso. La música oficial de este curso. Bueno, junto a Carmina Burana, ¿no? No, párense donde están, paren. Salgan de sus bancas. Ya, pongámonos serios, estamos en Apocalipsis, ¿ya? Vamos a poner música de Apocalipsis. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Bueno, 9:07, ya me pasé en 2 minutos por estar buscándole música a la clase. Ya. El auto de fe va a quedar para el final, ¿ah? Nos va a invitar a Mysteryland. Podríamos hacer un viaje a Mysteryland, ¿no? Queremos a WIT, dicen. Muy buenos días, buena música de fondo. Implementando nuevos formatos. Sí, bueno, siempre cambiando en este curso. Ok, vamos. ¿Vieron el video que les envié? Solo es para comentar nomás, ¿ah? Cuando llegue su momento. Pero es un video sumamente interesante respecto de cómo la lectura del Apocalipsis no puede... o sea, cuando alguien pregunta hoy día cuál es la injerencia de la creencia cristiana, si uno quiere, en el mundo, es enorme. Ahora, el cristianismo tiene, sobre todo el cristianismo, el evangelical, ¿cierto? Cristianismo, tiene una influencia enorme en términos políticos, en términos económicos, eh, políticos, económicos, en términos sociales en general. Cuestiones tremendamente positivas, uno tiene que decirlo, por supuesto, ¿no? Pero también cuestiones bastante complicadas y complejas como lo que ocurre con este apoyo a Israel. A mí siempre me llamó la atención, ¿no? Y de hecho mucha gente usualmente piensa que porque yo hago clases de hebreo y cosas como esa, soy pro o filo israelí o judío. Y no, no. ¿Ah? Simplemente me gusta estudiar la religión y la espiritualidad de distintas religiones y distintas espiritualidades. Entonces, pero ustedes se fijaron, ¿no? O sea, el lobby evangelical pro-israelí en Estados Unidos es tremendamente potente, ¿no? Es tremendamente potente. Entonces, hay influencias políticas, geopolíticas, influencias económicas. Hemos hablado también de los enormes recursos que se mueven desde Estados Unidos, justamente, en términos y es súper curioso porque se mueven enormes recursos incluso en términos piadosos. O sea, una Biblia, por ejemplo, cualquier Biblia, King James, Reina Valera, NBI, lo que sea, es una Biblia que la sacan en 200 tipos de formato, ¿no? Y todas se venden, ¿no? Les cambian las tapas, les ponen letras de colores, cambian un comentarista por otro, esos que escriben y listo, tienen una Biblia nueva. Por lo tanto, económicamente, si uno lo ve desde el punto de vista económico, es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería mostrarles un poco
ese video, mira, miren lo que dice Andrea, ¿no? Andrea Elizabeth, le mostraba ese video que me pareció súper cortito y súper bueno, que tiene que ver con el Apocalipsis también, ¿no? Porque este apoyo pro-israelí, ¿no? De estos grupos evangélicos súper conservadores, y eso es lo curioso, que son súper conservadores apoyando a un Estado que es bastante liberal, ¿no? Entonces, ahí está la contradicción. Pero justamente esta contradicción, y ahí es donde ocurre los problemas con el dualismo, ¿no? Eh, eres un grupo súper conservador apoyando un Estado bastante liberal, ¿no? Con el único fin de apresurar, entre comillas, la venida de Jesús. Un Jesús que para estos movimientos es un Jesús bastante conservador también, ¿no? Así que ahí hay un mar de contradicciones, ¿no? Dentro de este asunto, donde se mueven millones y millones y millones y millones y millones y millones en todo eso. Bueno, quería comentar simplemente esa cuestión. Vamos entonces al texto. Estamos en Apocalipsis 14, nos estamos tomando un rato en Apocalipsis 14, como estamos siguiendo la theology o hermenéutica de Luis Fonsi. Entonces, nos vamos despacito en el texto. Voy a leer del versículo 6 al versículo 8, que fue lo último que hicimos ayer, ¿no? En la primera parte de este capítulo está el cántico de los 144.000, que nos hizo hablar un montón, ¿cierto? Bueno, me hizo hablar un montón. Después ustedes siguieron hablando en el grupo de WhatsApp, donde está todo pasando en ese grupo de WhatsApp. Y me he reído, pero un montón. Qué creativo. Hoy día tuve que silenciarlos para poder hacer la clase, porque para preparar la clase amanecieron demasiado creativos. Ay, qué chillón me salió eso. Amanecieron demasiado creativos. Entonces, la primera parte del capítulo 14, entonces está el cántico nuevo de los 144.000 vírgenes, ¿cierto? Hombres, que aparece acá en el texto. eh, que no se contaminaron con mujer, y esto nos trajo un montón y nos ha traído un montón de problemas respecto de problemas de interpretación frente a este asunto. Bueno, cuando nosotros estamos ya de lleno en Apocalipsis, ¿no? Estamos de lleno en la simbología, estamos de lleno en las visiones, y ahora entendemos por qué tantas iglesias rechazaron este libro. Incluso Martín Lutero no le tenía muy buena Apocalipsis, ¿no? Eh, entonces, las iglesias orientales se demoraron un rato en aceptar el Apocalipsis, y varios concilios por ahí por el siglo IV de la iglesia todavía seguían debatiendo si colocar Apocalipsis o aceptar Apocalipsis dentro del canon. Entonces, uno cuando se mete, como lo estamos haciendo nosotros en este estudio, uno dice, bueno, ahora entiendo, digamos, ¿no? Y los reclamos eran muchísimos. Martín Lutero dijo, mira, el Jesús que aparece ahí, la verdad es que me complica un poco. Lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces Martín Lutero no le gustaba mucho. Habían otros discípulos de Orígenes, por ejemplo, Gregorio Nacianceno y otros padres de la iglesia que realmente no les gustaba el Apocalipsis. Primero porque promovía el mileniarismo y promovía un montón de cosas, y por lo complejo, y lo más complejo desde 2000 años atrás, ¿por qué Apocalipsis costaba tanto a ser aceptado dentro del canon? Era porque su extrema simbología podía provocar justamente extremos hermenéuticos en todas direcciones. Aquí tienes hermenéuticas que van en todas direcciones. Esto es como The Big Bang Revelation, ¿no? ¡Pah! Y sale en todas direcciones esto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos, pucha, qué complicado, ¿no? Los 144.000 hombres vírgenes, las mujeres denostadas en este texto, ¿no? Que no se mancillaron, dice el texto, con mujeres, que no se contaminaron con mujeres. En el día de hoy tienes dos opciones: decir, bueno, esta era la cultura de ese tiempo, o tratar de pegarle un arreglín, una maquillada al texto y hacer prestidigitación hermenéutica para que la cosa suene bien, ¿no? Entonces es un desafío, ¿no? Y estamos aquí ahora de lleno en este asunto. Bueno, esa fue la primera parte del capítulo 14. Ayer iniciamos el mensaje de los tres ángeles, se repite el número 3, etcétera, ¿no? Eh, Vimos el primer ángel que tenía el evangelio eterno. Voy a leer el versículo 6, 7 y 8.
si me quieren acompañar con eso. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el, eva- el evangelio, iba a decir otra cosa, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Y aquí yo me detuve ayer, dije, bueno, ¿cuál es el evangelio? Porque el evangelio predicado por un ángel, bien, me parece interesante, ¿no? Si yo escuchara eso, ¿cierto? Oye, va a venir un ángel, va a pasar un ángel y va a predicar el evangelio. Yo ya tengo noción del evangelio, ¿no? Y ahí fue donde se armó la discusión que llevó a que Alfonso hoy día vaya a ser llevado a un auto de fe. De hecho, acá afuera me están juntando leñita húmeda. La discusión acerca del evangelio, ¿se acuerdan? Estuvo sumamente interesante poder conversar con Alfonso. Y alguien decía que los argumentos de Alfonso también estaban buenos. Y yo le dije, pero claro, si el tema no son los argumentos, es levantarte contra el ungido. Ese es el problema. Ya, paren con eso porque si no, no voy a poder hacer la clase. Y yo hablo solo, ¿se fijan? Y yo hablo y me contesto y asumo que ustedes van a escribir algo. Realmente los psicólogos y psiquiatras de este grupo deben estar haciendo un muy sabrosón examen del profe. Bueno, entonces el ángel eh, viene este ángel y predica el evangelio, ¿no? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Miren, miren qué interesante. El ángel viene a predicar a los moradores. Si uno lo ve desde ese punto de vista, es como que uno podría decir, oye, hasta los ángeles vienen a predicar con el afán de salvar a la tierra. Y me parece fantástico. O sea, está lo natural, ¿cierto? Hombres predicándole a seres humanos predicándose a seres humanos. Y por otro lado, tenemos ángeles predicando también a seres humanos. Esto, fíjense que hay una especie de estar contra el reloj, ¿no? Estamos contra el tiempo. Entonces los hombres se predican, pero no basta. Ahora viene un ángel a predicar el evangelio eterno, ¿no? Es como que esto se viene, esto ya está, esto está estipulado y va a ocurrir y tenemos que salvar a todos los que se puedan. Esa es la idea que a mí se me viene cuando veo un ángel que viene predicando. Ahora, ¿qué es lo complejo de esta predicación? Para mí, se los comenté ayer, es que la predicación del ángel es temed a Dios, dadle la gloria y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. No es que yo tenga un problema con ese asunto, lo que pasa es que sigue siendo una cuestión demasiado cúltica en términos si yo lo comparo con el evangelio predicado por Jesús, ¿no? Si bien es cierto, el evangelio predicado por Jesús, sus palabras en el evangelio predicado por Jesús también nos quiere llevar de vuelta a Dios, pero hay una diferencia entre la predicación de Jesús y la predicación del evangelio. Jesús quiere que nos volvamos a Dios justamente omitiendo, ¿cierto? O no dándole la suficiente importancia a la cuestión litúrgica. Es decir, si lo quisiera yo traer a este tiempo, la predicación de Jesús es llevarnos de vuelta a Dios y poniendo las cuestiones litúrgicas en su lugar. El Shabbat, el lavado de manos, etc. Cada cosa en su lugar para llevarnos de vuelta a Dios y que además este llevarnos de vuelta a Dios realmente no es un llevarnos de vuelta a Dios, sino que es traer de vuelta a Dios al hombre. Esa es la grandeza de la predicación de Jesús, porque la teología, la liturgia, todo eso, digamos, en el fondo nos va alejando un poco de Dios, ¿no? ¿Cierto? Los ritos, la ley, los preceptos, el Shabbat, el templo, las formas, la vestimenta, la jerarquía, todo eso finalmente nos va alejando de Dios. Bueno, Jesús viene y nos trae a Dios de vuelta, ¿no? Entonces la cuestión litúrgica es una cuestión secundaria en la predicación de Jesús. Jesús no viene a decir, bueno, ahora vayan al templo mejor, ahora comporten. No, Jesús viene y nos trae a Dios de vuelta. Y dice, mira, Dios está más cerca de nosotros, ¿no? No hay, no hay una, ¿cómo decirlo? Como que Jesús mismo elimina los intermediarios. Esa es la cuestión.
Jesús mismo elimina los intermediarios, porque los intermediarios litúrgicos son el problema. Lo que nos ocurre con nuestras teologías, ¿no? A veces nuestras teologías se transforman en intermediarios. Y esto es curioso porque no hay otro intermediario, ni en el cielo ni en la tierra, ¿no? No hay más intermediarios. Y sin embargo, a veces nuestra teología, en las iglesias históricas, las confesiones, se transforman en intermediarios respecto de Dios, ¿no? Y no tenemos cómo acercarnos libremente a Él, ¿no? Si no es porque esto lo tenemos acá, ¿no? Entonces pasamos por el intermediario, ¿no? El intermediario de... entonces, por ejemplo, si usted fuera a un templo Bahá'í, miren lo que les voy a decir. Si usted fuera a un templo Bahá'í, que son tan lindos, por lo demás acá en Chile hay uno, pero que es precioso, todavía no lo conozco, pero ya iré. Si usted fuera a un templo Bahá'í, seguramente, y yo le digo, oremos, alguno de ustedes o alguna persona, quizás no de ustedes, ¿no? Pero quizás alguna persona se sentiría así como incómoda. Estoy en un templo, ¿no? Estoy en un templo que no es cristiano. Y ahí surge el intermediario teológico, ¿no? Ahí surge el intermediario teológico. En ese sentido me refiero, ¿no? Entonces, Alfonso dice, ¿quién dice que adorar verdaderamente a Dios tiene que ver con liturgia? Querido Alfonso, estoy todavía en el versículo número 7. Temed, dadle gloria y adorad, ¿no? Porque además, todo lo que está ocurriendo en Apocalipsis tiene que ver con la cuestión litúrgica. Tenemos arpas, tenemos incienso, tenemos culto, tenemos altar, tenemos cantores, tenemos trompetas, tenemos el trono, ¿cierto? Tenemos los 24 ancianos. Todo es un culto, a eso me refiero con este asunto. Ahora, si esto lo juntamos con la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Vendrá un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿no? Podría ser, ¿no? Podríamos tener quizás un nexo entre eso, pero me sigue llamando la atención que el evangelio predicado por el ángel es un evangelio que tiene que ver más con una acción litúrgica, ¿cierto? Adorar, darle gloria, etcétera. Todo lo que está presentado dentro del culto que ya hemos visto en Apocalipsis, y lo trato de relacionar con lo que Jesús mismo dijo como evangelio, y realmente uno podría, como a la fuerza, decir, no, si tienen que ver, ¿no? Pero yo digo, bueno, aquí hay algo que me parece un poquito disonante, ¿no? Respecto de este asunto. No olvidemos, fíjense, no olvidemos que en el Nuevo Testamento, por lo menos el Evangelio como buena nueva tiene tres aspectos. Recordemos que la Biblia ni el Nuevo Testamento son libros de teología sistemática, ¿no? Sino que está todo lanzado ahí, entre cartas, entre las epístolas, entre los evangelios, entre todo está todo lanzado ahí en el texto, ¿no? Está todo hecho. Ahora, si yo veo desde afuera el Nuevo Testamento, puedo concluir que por lo menos hay tres formas de entender el evangelio. Primero, Jesús viene y predica el evangelio. Él dice, estas son las buenas nuevas. Lucas 4, he venido a liberar, a sacar de la cárcel, a dar vista a los ciegos, etc. Ahí está su programa del evangelio, ¿no? Lo que incluye milagros, conversaciones profundas, preguntas tremendamente profundas, acompañamiento. Eso es para Jesús el evangelio. El evangelio es traer el reino de los cielos a este mundo. Ahí está definido en Lucas 4, o el monte de las bienaventuranzas. Primero. Segundo, tenemos a Pablo hablando de Jesús como el evangelio. Está bien, Jesús es la encarnación del evangelio, pero una cosa es decir que Jesús dice de algo el evangelio, a decir que esto tiene que ver con el mensaje y el mensajero. O sea, transformar al mensajero en el mensaje es una jugada. Y Pablo lo hace, ¿no? Pablo dice al principio de Romanos, creo, vengo a predicar el evangelio de, ¿cierto? Que es, etcétera, Jesucristo. Entonces, primer evangelio, el reino que trae Jesús y que Jesús lo verbaliza, ¿no? Primer evangelio. Segundo evangelio, lo que Pablo dice acerca de Jesús. Y cuando Pablo dice que Jesús es el evangelio,
nos damos cuenta que Pablo lo transforma en teología, ¿no? Jesús en Pablo ya es, en algún sentido, una cuestión teológica. Ahora tenemos un tercer evangelio, el del ángel. Y el ángel apunta esencialmente a una cuestión litúrgica, ¿no? Temed, dad gloria, adorad, ¿no? Lo mismo que habían hecho en los versículos anteriores, los 24 ancianos, las multitudes, los 144.000, es una acción litúrgica, ¿no? Entonces, si uno lo ve fríamente, nosotros tenemos tres maneras de ver el Evangelio en el Nuevo Testamento, ¿no? Tres maneras. Como si fuera algo que tiene que ver con... como si fuera no sé, un triángulo, un prisma, no sé, pero hay tres maneras de ver, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante. Quería colocar ese punto. Versículo número 8. Otro ángel le siguió, este es el segundo ángel, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, ¿no? De su fornicación, bueno, esto lo dijimos ayer, esto es mucho más fácil relacionarlo de alguna manera con Roma, ¿no? Roma como gobernante del mundo. Ahora vamos al tercer ángel, y hasta aquí, hasta el versículo 8 llegamos ayer, ahora partimos con el versículo número 9. Ahora viene un tercer ángel, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, fíjense, si alguno adora a la bestia y a su imagen, seguimos en el plano litúrgico, ¿no? Primero se habla de adorar a Dios, ahora se habla de adorar a la bestia, planos litúrgicos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, lo vimos en el capítulo de ayer, él también beberá del vino de la ira de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense que el versículo 9 nos dice lo siguiente. Pareciera que hubieran dos pasos que tienen que ver con la condenación, que viene más adelante, de los que no son la iglesia, ¿no? El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ya, ahí estaría, denme un minuto, denme un minutito, si alguno adora a la bestia, entonces, claro, estaba viendo el texto griego, dice, si alguno adora a la bestia, después dice, kaiten eikona, y a su imagen, ¿no? Alfonso dice que notar que en Apocalipsis no hay una liturgia asociada a la bestia. No hay una liturgia todavía asociada a la bestia, pero sí hay un acto de adoración. Ahora, en este sentido, el acto de adoración efectivamente no es litúrgico, sino que es una aceptación consciente de este otro mundo, ¿cierto? De este mundo de la bestia. Pareciera que hubieran dos cosas en el versículo 9. Primero, si alguno adora a la bestia, y en segundo lugar, y a su imagen, ¿no? Y recibe la marca en su frente o en su mano. Fíjense, pareciera que hubieran en el fondo tres cuestiones distintas. Adorar a la bestia, a su imagen, y recibir la marca en su frente o en su mano. Serían tres elementos de nuevo, ¿cierto? Si alguno adora a la bestia, adora a la imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Simplemente no es una cosa, ¿no? Es como que en el fondo son círculos concéntricos, como hemos estado viendo respecto del Apocalipsis, ¿no? Una cosa debería llevarte a la otra. Y de hecho lo vamos a ver un poco más abajo respecto de la paciencia de los santos. Lo que se está diciendo aquí, este tercer ángel, es que nos está mostrando cuál es el camino de los condenados, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con los condenados y quiénes son los condenados, ¿no? Adorar a la bestia, si lo vemos en términos veámoslo en términos del Imperio Romano. Evidentemente adorar no significa un culto a la bestia, sino que significa una aceptación consciente, ¿cierto? Una aceptación consciente del poderío de la bestia, ¿no? Una cosa es esto. Imagínense, yo soy ciudadano de Roma o en la Galia o en cualquier lado
donde está el Imperio Romano, entonces la adoración significaría que yo diga, ok, bueno, ahí está Roma gobernando todo el mundo, no hay nada que hacer, ¿no? Eso es, ¿no? Y por lo tanto mantengámonos tranquilos y fieles a este imperio. Después viene y adorar la imagen, ¿no? Eso ya no significa que tú tomas conciencia del poderío de Roma, sino que además estás de alguna forma complacido por ese poderío del imperio. Uno dice, ah, bueno, ahí está Roma. Y esto ya, seguramente, esto ya no lo dirían los anexados, no los países, ¿no? Las tribus, naciones anexadas a Roma seguramente no caerían en este tema de la adoración de la imagen, pero sí los romanos, ¿no? O sea, las naciones, pueblos y tribus y lenguas podrían decir, sí, bueno, aquí está la bestia, no tenemos nada que hacer, pero ellos no adorarían la bestia, ¿no? O la imagen. La imagen, ¿quién la adoraría? Los propios romanos. Los romanos dirían, no solo somos el imperio, sino que además, pucha, que somos un tremendo imperio, ¿no? Qué tremendo imperio somos. O sea, hay una adoración del imperio, pero además hay una inclinación positiva al poder de este imperio que sería la adoración a la imagen. Y en tercer lugar, ya vendría la recepción de la marca en la frente o en la mano. Es decir, primero consideras el imperio y dices, bueno, aquí está. En segundo lugar decimos, pucha, qué tremendo imperio que hemos creado, nos ha ido súper bien. Adoración de la imagen. Y en tercer lugar decimos, ¿sabes qué? Esto lo vamos a nosotros manejar de cierta forma y está esta idea de la ¿no? Esa es la forma del ¿no? Eh, bueno, entonces eso ocurre con el versículo número 9. Vamos al versículo número 10. Déjenme ver dónde tengo el versículo número 10, número 10, número 10. Tengo que leer el 9 y el 10 de nuevo. Díganme cómo está saliendo porque Juan Esteban dice que se traba el audio. Ok, voy a pasar a... Díganme si están ahí porque tuve que cambiar de señal. ¿Bien? ¿Estamos bien? Espero sus comentarios. Están ahí, ¿no? Seguramente ahora se va a ver pixelado, ¿ah? Pero mi imagen no importa. Ya estamos ok. Ok, perfecto. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sigamos. Tengo que leer el 8 y, perdón, el 9 y el 10 juntos, ¿ya? El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su mano. Son tres cosas, ¿no? Ya habíamos visto la Trinidad del mal en el capítulo anterior, las dos bestias y el dragón. Los números 3 se siguen repitiendo. Si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Aquí está la versión de Yuneman. También él beberá el vino del furor de Dios, el mezclado inmisto en el cáliz de la ira de él, y será atormentado en fuego y azufre a faz de ángeles santos y a faz de el Cordero. Aquí tenemos harto paño que cortar, ¿no? Bueno, estas personas, ¿no? Los adoradores de la bestia, de la imagen y que reciben la marca, también beberán el vino de la ira de Dios. Y aquí estamos prácticamente en el centro de lo que significa
Eh, el fin en el Apocalipsis. El fin del Apocalipsis, la separación final, porque esto es una cuestión súper complicada. El Apocalipsis es un libro que, o los Apocalipsis, el género apocalíptico, es por esencia dualista. Los buenos contra los malos. En los textos de Qumran, esto sería los hijos de la luz frente a los hijos de las tinieblas. Siempre es así. Los apocalipsis funcionan en esta clave. Sobre todo, ¿se acuerdan de la primera clase que yo les comenté? Que los apocalipsis son especies de catarsis, ¿no? Son catarsis teológicas, hermenéuticas y sociológicas. O sea, entonces, en todo el apocalipsis, finalmente se resume en que un grupo se va a salvar y otro grupo se va a condenar. Todo lo que ocurre en medio, usted le podemos poner justicia, tribunal, todo lo que usted quiera, tiene que ver con esto. Ahora, en el Apocalipsis también están las razones, ¿cierto? Porque esto es un juicio. Están las razones, los fiscales hablan, los abogados hablan, etcétera, ¿no? Las razones fueron dadas en el versículo anterior, ¿cierto? Adorar a la bestia, a la imagen, tener la marca, etc, etc, etc. Entonces, pero finalmente, como el Apocalipsis es un libro dualista, esta dualización finalmente se separará absolutamente, ¿no? Será una separación total, una escisión total en la historia y entre los seres humanos también. Ahora, todo eso tiene nombres, ¿no? Eh, todo esto tiene nombres. La ira de Dios, el cáliz de la ira de Dios, etc. Y aquí nos metemos en temas súper complejos, ¿no? Eh, porque primero adscribimos emociones muy humanas a Dios. Esa es la primera cuestión complicada. ¿Hasta qué punto yo le puedo adscribir a Dios emociones y pasiones? Ojo, no solo son emociones, sino que son pasiones, ¿no? Humanas a Dios. Los hombres sienten ira. Dios es como cuando se habla de que Dios se arrepintió, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera complejidad. ¿Hasta qué punto podemos antropomorfizar a Dios? ¿Cuál es el límite? ¿Tenemos un límite para adscribir a Dios emociones y pasiones humanas? Perfecto, alguien podría decir, Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Súper, pero resulta que hay otra complicación en esto y que lo vamos a ver en un minuto. Entonces, por un lado tenemos que estas personas que serían enemigos de la iglesia, ¿no? En este blanco y negro, ¿no? Entonces beberán del vino de la ira de Dios y además fíjense que hay un detalle que dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, ¿no? Esta es una imagen porque en la antigüedad, bueno, incluso en el día de hoy, el vino se mezclaba, ¿no? Porque cuando el vino venía muy puro, era muy fuerte, entonces lo ablandaban un poquito con agua, le echaban algunas hierbitas, especias para que el vino no quedara tan duro, tan potente. Entonces, pero aquí dice que el vino no ha sido mezclado con nada. La jefa está pasando por acá afuera. Eh, que este vino no ha sido mezclado con nada. O sea, fíjense, ¿cuál es la imagen? eh, ¿Cuál es la imagen que nos transmite esto? Yo lo primero que me pregunto con esto es por qué la gente...
¿Por qué necesitamos la ira para acabar con el mal? Es lo primero, ¿no? Eh, y hay gente que incluso pareciera disfrutar de esto, ¿no? ¿Por qué disfrutamos de eso? ¿Por qué necesitamos la ira para acabar con el mal? Está bien, los adoradores se le dieron varias oportunidades, uno puede decir eso, ¿no? Hasta vinieron los ángeles a predicar del Evangelio, ¿no? Como que se hizo lo posible y lo imposible. Bien, uno podría decir eso del Apocalipsis. Se hizo lo posible y lo imposible, ¿no? Vinieron señales, cayeron meteoros, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Hasta los ángeles vinieron a predicar del Evangelio. Bien, ¿no? Hay hasta una última oportunidad. Pero última oportunidad ¿para qué? Sigamos. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Nosotros no podemos traer a la imaginación esto. No podemos. O sea, podemos, pero ¿qué les provoca esto? ¿No? ¿Qué nos provoca? ¿No? Es que ellos no quisieron aceptar a Dios. Adoraron a la imagen. Bien, entonces, ¿no? No se arrepintieron. Entonces está bien, ¿no? Que sean atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿No les pasa nada con eso? Y delante del Cordero. O sea, ahí va a estar el Cordero, ¿no? Viendo cómo la gente... No podemos... Eso es lo complejo de estos apocalipsis, ¿no? Que si lo llevamos literalmente a nuestra imaginación y nuestra mente no calza, es literatura apocalíptica. Esa es la idea, ¿no? Que nos provoque. Esa es la gracia del apocalipsis, ¿no? Que nos provoque profundamente, nos provoca nuestras contradicciones, ¿no? Afloran nuestras contradicciones. Hoy día, por ejemplo, en un mundo distinto, en un mundo diferente, en donde las mujeres están teniendo sus derechos propios que habían sido cuestionados o mutilados por tantos años, ¿cierto? En un mundo distinto, en donde hemos pasado tantas guerras mundiales, ¿no? Y conflictos donde hemos visto tanta muerte, etcétera, y donde hemos visto el fracaso de sistemas que se elevan y caen y todo. Este es un mundo distinto de ese en muchas formas. Entonces estas personas serán atormentadas con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Ya? Y del Cordero. La pregunta complicada es la siguiente. Y esta pregunta es complicada. ¿Quién quiere la condenación? Voy a colocar la siguiente ecuación. Jesús nos enseña, él, ¿cierto? Nos enseña que tenemos que perdonar 70 veces 7. Por un lado. Por otro lado, tenemos esta gente que se está recocinando, ¿cierto? Pero no solo es fuego y azufre, ¿no? Delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿No hay 70 veces 7 para estas personas? Es lo que yo me preguntaría, ¿no? Cuando llevamos estas cuestiones a la literalidad, uno se pregunta si nosotros fuéramos los salvados, ¿no? ¿Estaríamos felices de esto? ¿Estaríamos contentos de esto? Qué bueno, ¿no? Mi vecino, que adoró la bestia. Ahora, y esto es por los siglos de los siglos, ¿no? No es por un rato siquiera. Bueno, versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tienen reposo. Esto es, adivinen dónde surgió la imaginería de Dante Alighieri en la Divina Comedia, ¿no?
Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, los escritores bíblicos nos transmiten una imagen de Dios. Y este es el gran debate, si uno quisiera, el gran debate de la teología, de los 2000 años que tenemos teología, siempre es este debate. ¿Qué hacemos con las imágenes que nos transmiten la Biblia? Porque son imágenes culturales, evidentemente, ¿no? Son imágenes culturales, o sea, la imagen de los escritores bíblicos respecto de Dios es una imagen determinada. La pregunta obvia es, y el debate teológico gira en torno a qué, hoy día, 2000 años después, ¿debo adoptar esa imagen? Y ahí usted se definirá entre conservador o liberal. Ya que estamos hablando de dualismos, el escritor bíblico escribió una imagen cultural que tenía de Dios con toda la teología de su tiempo y la experiencia de su tiempo. ¿Esa imagen de Dios es la imagen que debo tener yo hoy día? Esa es la gran pregunta. Déjeme ponerle un ejemplo. Dios en el Antiguo Testamento, ustedes lo han visto, hay un montón de masacres que ocurren en el Antiguo Testamento, donde los escritores bíblicos decían, Dios nos envió, ¿cierto? Porque además muchos de los textos escritos se escriben varios años posterior, ¿cierto? De los eventos. Entonces lo que pueden hacer es que colocan a Dios en estos eventos que ocurrieron, ¿no? Entonces, tenemos imágenes, por ejemplo, de Josué entrando a Canaán y reventando al que se le pasaba por delante. Hasta el libro de Daniel tenemos una imagen de un ángel que es protector de Israel, ¿no? Y ya hablé hace un tiempo acerca del enoteísmo, del monoteísmo, ¿cierto? En donde en un momento Israel pensaba que su Dios, ¿no? Era el Dios, su Dios local, ¿cierto? Él, mientras que los demás pueblos tenían sus propios dioses y por lo tanto los conflictos que existían entre los pueblos eran conflictos entre sus dioses. Después de esto, Israel evoluciona, o la teología judaica evoluciona y dice, no, ¿sabes qué? Esta cuestión no es enoteísmo, no es que nuestro Dios pelea con el Dios del vecino, sino que realmente nuestro Dios es un Dios que está por sobre los otros dioses. Cuando esto ocurre, es una evolución en el pensamiento judaico, ¿cierto? Cuando ocurre esto, ya Dios no manda a matar a las ciudades, po. No manda a destruir hasta las plantas, las orejitas de oso, los lirios, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga vida, ¡pua! Porque hay una evolución en la concepción divina. Eso ocurre intra-Biblia. O sea, dentro de la misma Biblia, los escritores dan cuenta de que en épocas anteriores la imagen de Dios no podía ser igual a la época en que ellos estaban escribiendo. Es decir, hay una evolución, ¿cierto? Pasamos de las religiones mistéricas, ¿cierto? Mesopotámicas, pasamos al enoteísmo, pasamos al monoteísmo, ¿cierto? Y con Spinoza llegamos al panteísmo, ¿no? Y también en el judaísmo, en Israel, en algún momento está el politeísmo. Miren, religiones mistéricas, politeísmo, enoteísmo, monoteísmo, panteísmo. Bueno, pero el panteísmo está fuera. Mientras no tomemos el texto que diga que en él nos movemos, existimos y somos, ¿no? Ahí ya ese sería otro cuento. Entonces, dentro de la misma Biblia nos damos cuenta cómo la imagen de Dios va evolucionando, es menos bárbara si uno quisiera. Estudiamos el Apocalipsis juntos. O sea, perdón, Eclesiastés lo estudiamos juntos con casi 100 clases. ¿Se acuerdan? La imagen que tiene el Eclesiastés respecto de Dios no es la imagen que tiene Josué respecto de Dios, ¿no? Por lo tanto, yo vuelvo a hacer la pregunta.
La imagen que nos transmite la Biblia de Dios es una imagen que quedó estancada en el tiempo bíblico y por lo tanto no tiene evolución después de eso, o sí la tiene. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un tiempo atrás acerca de los luteranos, por ejemplo, de Suecia, que hablan de diosa, de madre nuestra, en vez de padre nuestro? Bueno, ellos consideran que que Dios está por sobre las imágenes. Que Dios está por sobre las imágenes. Y por lo tanto la Biblia culturalmente tiene una imagen de Dios, con un Dios con ira, con un Dios que mata, Sodoma y Gomorra, y todo lo que uno quiera, ¿no? Que va a haber un juicio. Ahí está la imagen de la Biblia. La pregunta es, ¿esta imagen para nosotros es adaptable o adoptable? Y ahí está la cuestión. Esa es la cuestión. Bueno, por supuesto que entre una cosa y otra existen varios niveles, ¿no? Algunos dirán, sí, mira, en realidad prefiero quedarme con el Dios de Jesús. Ustedes lo han escuchado, ¿cierto? No, el Dios de Jesús no es como el Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Otro le encanta el Dios del Apocalipsis, ¿no? Ira, fuego, azufre, humo, paf, etcétera. Y esto tiene que ver ya cómo cada uno se va acercando al texto bíblico y además cómo evoluciona nuestra imagen de Dios en la edad que nosotros estamos viviendo. Pero ahí está la cuestión. Si Dios es el Dios del universo, yo me preocuparía de adscribirle demasiadas emociones y pasiones humanas. Los místicos judíos de la Edad Media finalmente acabaron con esta cuestión y dijeron, Dios no tiene pasiones, no tiene emociones. Dios es el Ein Sof, el que no tiene fin, el que no tiene borde. La neutralidad absoluta, el no movimiento, la nada, si uno lo quisiera, que es el todo. O sea, la mística judía evolucionó a tal punto de ya no adscribirle ninguna pasión a Dios. Nosotros en el cristianismo todavía le adscribimos pasiones. En algún sentido, pasiones de misericordia, ¿cierto? Bondad, compañía, consuelo, etc. Nos hemos ido quedando en algunos aspectos con ciertas emociones o pasiones divinas, pero en otros lugares simplemente ya no están. Y ese es el gran debate, ¿no? Y dentro de este debate está la imagen que nos transmite Jesús. Jesús mismo nos transmite una imagen de Dios. Alfonso dice, pero si Jesús mismo dijo que algunos tendrían un castigo peor que el de Sodoma. Sí, es verdad. Yo hablé hace tiempo acerca de las hipérboles de los maestros de la Biblia. Y yo creo que cuando Jesús habla de textos como este, que realmente, si somos sinceros, Jesús no vino a predicar de esto, ¿no? ¿Cierto? O sea, yo en ese sentido, Alfonso, personalmente yo no tomaría un texto de Jesús hablando de la condenación para decir que Jesús quería también la condenación de la gente, ¿no? A mí me gusta pensar que Jesús, cuando habla de estos textos, o cuando habla de esto, está ocupando la hipérbole semítica, ¿no? Para poder enseñar ciertas verdades respecto del mundo. De hecho, la mayoría quizás lo sabe, pero cuando Jesús cita el libro de Isaías, ahí en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí porque ha venido para dar vista a los ciegos, etc. Jesús omite la parte de Isaías cuando habla del día de la ira de Dios. Entonces, yo personalmente, si alguien me pregunta, ¿Jesús viene a predicar de la ira? No. ¿Viene a predicar de la condenación? No. ¿Jesús ocupa algún lenguaje parecido? Sí. Y yo me lo soluciono de esa forma, ¿no? Por lo tanto, aquí está el asunto, ¿no? Este es el asunto. La imagen de Dios debe evolucionar. La imagen de Dios siempre ha sido la misma. La imagen de Dios está demasiado cerca de nuestras imágenes humanas.
¿Hay alguna imagen de Dios que sobrepase las emociones humanas y que sea superior a las emociones humanas? ¿Hay una imagen de Dios o una emoción o pasión de Dios que sea superior a las demás? Para mí, sí. Y es la misericordia. Para mí, sí. La misericordia está por sobre los juicios, ¿no? Y de hecho quiero hablar un poco de eso. No alcanzo ahora. A ver, déjeme ver si... Bueno, estábamos en el versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, ¿no? Y nadie que reciba la marca de su nombre. Yo tenía un comentario por aquí. Esta, no, 14. Versículo número 12. Aquí está la paciencia de los... pucha, no puedo leer todos sus comentarios que están colocando ahí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando yo veo esta condenación de estos seres humanos, lo primero que yo veo, y con esto voy a terminar, mañana vamos a tener que ir con el 12 y el 13 porque ahí hay cositas que decir, ¿no? Pero cuando yo veo este tema, el juicio, ¿cierto? Me pregunto, ¿estas personas son juzgadas por su externalidad? Cuando tú juzgas a alguien, y por eso Jesús dice a cada rato no juzguéis, cuando tú juzgas a alguien, lo que estás haciendo es que estás juzgando su externalidad. O sea, la dimensión final, ya sea de una reflexión, de una actitud, de una emoción, de un pensamiento, que se manifiesta externamente. En este caso, la adoración de la bestia, de la imagen y ponerse un tatuaje. Pero todos sabemos que si tú juzgas a una persona por sus actos externos, sin considerar su historia de vida, posiblemente es un mal juicio. Y por lo tanto es el juicio, digamos, que nos permite no matarnos entre nosotros, ¿no? Ustedes saben que el juicio que existe, y ya lo he contado, ¿no? Los juicios en el mundo del ser humano son sistemas de contención. No acabas con el mal, porque evidentemente tú no puedes llevar a alguien a una cima, ¿cierto? Y tratar de entender su vida, su biología, la química que funciona en su cuerpo, si su mente está bien o está mal, si las neuronas están bien conectadas o no conectadas, etcétera, ¿no? Entonces, si tú juzgas a alguien por sus acciones, sin tomar en cuenta su biografía, sin tomar en cuenta su biología, sin tomar en cuenta su química, sin tomar en cuenta su neurología, etcétera, es todo un universo. Entonces el juicio simplemente es un juicio de contención. O sea, es un juicio que no acaba con el mal. No redime. Es un juicio simplemente que contiene. Si una persona es enjuiciada y tú llegaras a tener acceso a su biografía, su historia, su biología, su por qué llegó a hacer tal cosa, con toda seguridad te puedo decir que si bien es cierto, puedes juzgarlo, pero no va a ser un juicio demasiado duro. Por eso cuando nosotros conversamos con alguien, o mejor dicho, déjenme decirlo de otra forma, cuando nosotros arreglamos un problema que tenemos con alguien, ¿hacia dónde tenemos que ir? Cuando tú mismo has tenido un problema con alguien y después lo has resuelto, ¿cómo resolviste ese problema?
tuviste que indagar en la biografía del problema, es decir, también su propia interpretación. Porque cuando nosotros nos enojamos con alguien y juzgamos a alguien es por actos externos. Ah, tal persona me hizo tal cosa, me tiene hasta acá. Esto lo hizo porque me tiene mala, ¿no? Esto lo hizo por esto lo hizo por esto otro. Pero cuando tú conversas con el otro y el otro te dice, no, si sabes que en realidad yo pensaba otra, tú dices, chuta, yo pensaba otra cosa. O sea, la historia va haciendo que la ira vaya decreciendo, porque entiendes las motivaciones profundas y los problemas profundos que puede tener este ser humano que llega a esa cuestión. Trayendo esto acá, si yo veo que hay un juicio por acciones externas, más una condena desproporcionadísima al acto, entonces yo digo, este es un juicio de contención, no es un buen juicio. Este juicio no redime, este juicio no salva, no es superior. Y yo esperaría justamente que, eh, que en Dios todo sea superior, ¿no? Todo sea absolutamente superior. Bueno, intenso, ¿no? Ya, me pasé otra vez en 10 minutos. Lo siento, pero estas cosas son importantes de poder comentar. Espero que podamos seguir conversando acerca de esto y que vayamos viendo qué nos ocurre con estas cosas, ¿no? Porque también esto habla de nuestra forma de leer la Biblia y de nuestras propias teologías. Así que llegamos hasta acá. Mañana vamos a tener que trabajar el 12 y 13, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No el testimonio de Jesús, la fe de Jesús. Otra cosa. Vamos a por ello, como dicen mis hermanos de España. Que lo pasen súper bien. Mañana, si Dios quiere, continuamos a la misma hora, a las 9 de la mañana. Continuamos la conversación en el grupo, en el WhatsApp. Y eso nomás, pues en un rato más subo esta clase a YouTube. La pueden compartir, por supuesto, si ustedes quieren. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. ¿Ya? Y que tengan un súper buen día para todos. Shalom, bye bye, goodbye. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.